con nosotros nuestro siguiente invitado, Ricardo Godoy, decano de farmacia de la Universidad de Concepción y presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos. ¿Cómo le va, Ricardo? Gracias por conversar con TVU. Hola Francisco, buenas tardes. Muy bien, acá confinado como todo el mundo responsablemente, como autoridad universitaria también y como líder también del gremio de los químicos farmacéuticos y bioquímicos de la Regional Concepción. Que cumplen una gran labor. Sabemos que están realizando una serie de trabajos, por ejemplo, una noticia destacada también en nuestro portal institucional, esto de que el laboratorio de farmacia ha procesado ya más de 1000 muestras provenientes de Santiago. Para empezar, cuéntenos primero acerca de ese trabajo. Sí, bueno, este es un trabajo que se comenzó a desarrollar cuando partió el confinamiento, ¿verdad?, donde la Universidad de Concepción hizo un catastro de todas las capacidades que tenía institucionalmente para poder apoyar en las distintas instancias relacionadas con esta lamentable pandemia. Y una de ellas precisamente fue el diagnóstico, por la necesidad, por supuesto, de poder pesquisar rápidamente a los pacientes o a las personas contagiadas. Y en ese contexto es entonces donde el Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología de nuestra facultad puso a disposición su laboratorio de diagnóstico, ¿verdad?, molecular y proteómica para poder llevar a cabo los análisis de los pacientes o de las muestras, en este caso sospechosas de contagio. Así partió esto y inicialmente asociados con la Facultad de Medicina, en el sentido de que hacíamos nosotros en la facultad primero una extracción manual del material genético de estas muestras y luego se hacía la amplificación en la Facultad de Medicina. En estos momentos tenemos todo el sistema, digamos, el análisis completo implementado dentro de nuestra facultad, desde la recepción de las muestras que nos están llegando del Servicio de Salud Concepción. No hay que olvidar que también estamos recibiendo esas muestras y que fue el inicio del trabajo, más las muestras del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y Metropolitano Norte. De tal manera que recibiendo esas muestras se hace la extracción manual y luego la reacción de PCR para la amplificación y el correspondiente informe al ISP y a los establecimientos que envían las muestras. Así es un importante trabajo, una importante labor que están realizando ustedes, también ayudando a descentralizar todo lo que es la toma de muestras en esta emergencia que estamos pasando como país. ¿Cuál es el diagnóstico que haces tú, Ricardo, de la situación país que estamos viviendo con la pandemia? Yo creo que la situación en estos momentos es crítica, lo han dicho las autoridades. De hecho, ayer escuchábamos al ministro de Salud cuando comentó que efectivamente los datos epidemiológicos que él tenía hace un par de meses atrás se cayeron completamente en sus predicciones debido a que ha sido una situación de contagios muy dinámica, muy acelerada también. Lo hemos visto a partir de principios de mayo, como pasamos desde un promedio de 500 casos detectados ahora a 4.500 prácticamente, y no ha bajado de esa cifra. Por lo tanto, yo creo que la situación es muy compleja. Efectivamente, nosotros estamos cumpliendo una labor que yo digo es desinteresada y quiero destacarla sobre todo el trabajo del equipo, porque cada vez que escuchamos esas cifras en los medios de comunicación, ¿verdad?, o en los informes del Ministerio de Salud, nos sentimos orgullosos también de poder haber contribuido con un porcentaje de esos diagnósticos precoces de personas contagiadas. Creo que, tal como lo han dicho las autoridades, estas próximas 2 semanas van a ser esenciales. Puedo comentarle, Francisco, que de las muestras que recibíamos desde el Servicio de Salud Metropolitano hasta la semana pasada, momento en que apareció la noticia en nuestros portales institucionales, teníamos un 55 a 60% de casos positivos. En las muestras que hemos recibido durante esta semana, tenemos más de un 90% de casos positivos, lo cual significa que el aumento de los contagios es, yo diría, escalofriante. Ricardo, a ver, la situación en la región del Biobío parece estar muy separada de lo que se vive en Santiago. Sin embargo, hoy tuvimos 63 casos más, pero la autoridad sanitaria asegura de que no es necesario tomar una medida como cuarentena preventiva porque hay cerca de 1000 pacientes que ya están recuperados.
ya por lo tanto hay un gran número de personas recuperadas, pero ¿crees tú que ese es el camino, que quizás pudiese tomarse alguna medida preventiva y no reaccionando en el momento en que tengamos un pic de casos? Sin duda, siempre en un contexto de pandemia o de un contagio tan agresivo como el que estamos viviendo, es necesario medidas preventivas más que reactivas. Ahora, por supuesto, nosotros no contamos con todos los datos y es una discusión que se viene dando a través del Colegio Médico también y de otros colegios profesionales respecto a el momento o la oportunidad en que se debe hacer la implementación de, por ejemplo, una cuarentena total. Y por eso digo que a lo mejor nosotros no manejamos todos esos datos que sí debe poseer seguramente la autoridad para ir tratando de hacer esto de manera progresiva por toda la afectación que significa desde el punto de vista social y por supuesto también económico para nuestra región en este caso. Como usted dice, Francisco, en estos momentos pareciera que la situación en nuestra región está medianamente controlada. Lo que vemos por los mismos medios de comunicación es que la responsabilidad, que aquí tiene que ser esencialmente de las personas, no está siendo cumplida a cabalidad. Y no quiero responsabilizarlos absolutamente de todo, pero creo que la responsabilidad es individual. Las personas tienen que tomar real conciencia de que solamente quedándose en sus casas van a poder prevenir el contagio. De otra manera, se van a ver expuestos por la fase en que estamos de la epidemia. Sí. Ayer conocimos la triste noticia de la muerte del primer médico en Chile a causa del coronavirus. Hace unos días también murió un trabajador de una farmacia. Ustedes también son parte de la primera línea. ¿Cómo es ese trabajo día a día, según lo que tú has podido escuchar, ahí en el gremio también? ¿Están en un peligro real? Sí, por supuesto, todos los que sean servicios básicos y que tienen que ver con atención de público, como lo son en los centros clínicos o en las farmacias en este caso, están expuestos. Hay una exposición real y permanente. Ahora, es verdad que también las empresas o compañías farmacéuticas, digamos las cadenas de farmacia en este caso, farmacias independientes, han tomado sus precauciones y tienen protocolos para casos donde se sospecha que algún dependiente, ¿verdad?, sea farmacéutico, sea auxiliar de farmacia, pueda haber estado en contacto con un paciente positivo. Y la verdad es que también está un poco sujeto a la decisión que toma el encargado del local, en este caso, de enviar a ese trabajador sospechoso, ¿verdad?, a el centro clínico que corresponda de acuerdo a sus propios procedimientos. Es una realidad, pero entendemos también que como profesionales de la salud hay una vocación de por medio y por lo tanto hay que estar ahí presentes en la atención y en la dispensación, en este caso, de los medicamentos oportunamente a la población. Sí, Ricardo, hay un debate en torno a la utilización de ciertos fármacos. Hay uno bien nombrado, que se me olvidó el nombre, tú me puedes... La hidroxicloroquina. Sí, que para algunos sirve, para otros no. No hay una vacuna actualmente para el COVID-19 y hay quienes tratan de aconsejar el suministrar ciertos fármacos, pero no hay una comprobación científica de su efectividad. ¿Qué llamado harías tú en ese sentido? Exactamente. Bueno, primero, la automedicación no es recomendable en ningún contexto, ni en este de la pandemia actual, ni en un contexto de normalidad, ¿verdad? Efectivamente ha habido la idea de que la hidroxicloroquina podría ser beneficiosa, ¿verdad? Pero no hay un estudio científico con pruebas de laboratorio concluyentes que así lo indiquen. Por otra parte, eso generó a principios de marzo que el stock de este medicamento comenzara a disminuir y no estuviese disponible para las personas que realmente sí lo necesitaban, que son personas que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, ¿ya? Y por lo tanto lo que hizo el Ministerio fue cambiar la condición de venta de este medicamento, por lo menos en nuestro país, de manera de que para la dispensación se requiera una receta médica retenida, ¿de acuerdo? Y con eso entonces también disminuyó este consumo masivo y desinformado, diría yo, de un medicamento. Hemos visto realidades en otros países, lo vemos principalmente en Estados Unidos, donde el presidente dice abiertamente que ha estado consumiendo eso, pero la verdad es que mientras no haya el respaldo científico del beneficio que puede provocar,
yo por supuesto que no lo recomiendo y el consejo es a evitar la automedicación. Por último, Ricardo, ¿qué te parece esto de que en dependencias de la universidad se instale un hospital de campaña? Me parece bien. Yo creo que en estos momentos, y han sido los llamados que han hecho las autoridades tanto de nuestra universidad como del país, es a unir esfuerzos para poder combatir esta pandemia. Si la universidad tomó la decisión, ¿verdad?, de ofrecer este espacio para la instalación de este hospital de campaña, me parece que es una buena decisión. Es una decisión solidaria y considerada con respecto a lo que estamos viendo ahora del, espero que no sea así en nuestra región, probable colapso del sistema sanitario. Muchas gracias, Ricardo, por este contacto con TVU. Información valiosa. La recomendación es a no automedicarse, prevenir desde la casa, confinándose, lavándose las manos, usando mascarilla, en fin, es lo que tenemos a mano ahora. Ya no hay una vacuna todavía. Gracias, Ricardo. Encantado. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas.